Vamos a estudiar ahora la figura que se forma dentro del cubo, que como podemos ver es un rectángulo cuyo largo corresponde a la diagonal de una de las caras, es decir, la diagonal de un cuadrado, y el ancho de ese rectángulo corresponde a la arista de una de las caras, es decir, el lado de un cuadrado. Podemos observar el rectángulo y ahora lo voy a sacar para poder verlo de una manera más eh, detallada. Este es el rectángulo que se forma dentro de ese cubo si hay un plano que lo atraviesa por dos aristas opuestas. La figura o la sección transversal que queda dentro del rectángulo sería, dentro del cubo sería un rectángulo. Vamos entonces ahora a los cálculos matemáticos. Estamos en la pregunta 1 en la página 35. Ahí tenemos que el volumen de ese cubo es 8 centímetros cúbicos. Procedemos entonces de la siguiente manera, sin leer el resto de pregunta que podemos ver en este caso, así dándole una ojeadita, que se piden varias cosas como el área del cubo y el área de la región sombreada, pero entonces vamos a necesitar la medida de la arista. Los datos que tenemos es que el volumen, voy a escribir un poco esto más gruesito, el volumen de este cubo es igual a 8 centímetros cúbicos. Recordemos como otra información que el volumen del cubo se calcula con la fórmula A a la 3. En este caso particular, entonces, de estas dos, de esta información, dado el volumen del cubo 8 y conociendo la fórmula del volumen del cubo, en este caso particular en el que estamos, A a la 3 es igual a 8. Entonces, implica que el resultado de A a la 3 es 8, porque si V es igual a 8 y V es igual a la 3, por transitividad, A a la 3 es igual a 8. De aquí, recordando la materia de séptimo, tenemos que entonces A es igual a la raíz cúbica de 8. Por lo tanto, recordemos que la raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué? Bueno, recordemos que 8 es 2 a la 3 y entonces A es igual a 2. Bueno, he calculado cuánto mide la arista. La arista mide 2. Pero esta información ya no va a ser, o sea, sí es útil, pero necesito hacer espacio. Bueno, si necesito pronto, después más espacio, la quitaré de acá. Voy a dejarla ahí. La iba a apartar, pero voy a dejarla ahí. Entonces tenemos que este es un cubo. Esta es la arista. Y esto es la diagonal de una cara. Recordemos que es la diagonal. ¿Y qué es la diagonal de un cuadrado? La diagonal de un cuadrado es lado raíz de 2. Entonces, esto sería este es un rectángulo cuyo largo va a ser arista raíz de 2, que sería esta arista raíz de 2. Entonces, simplemente sabemos que este va a medir 2, la arista, que sería esta medida. O sea, la arista es esto. Estas son aristas. Esta es una arista, esta es otra arista, otra arista, otra arista, 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 arista y arista. Entonces, eso vale 2. Entonces, esto de aquí,
Recordemos que la diagonal del cuadrado, la fórmula es diagonal igual al lado raíz de 2. En este caso, el lado sería la arista. Y como la arista es 2, entonces la diagonal vale 2 raíz de 2. Entonces voy a quitar esta información de aquí. Y aquí lo que voy a escribir es 2, un poco más ancho, más gruesita para que se vea bien el video. Esto vale 2 raíz de 2. Entonces estamos hablando de que ahí tenemos un rectángulo cuyo largo es 2 raíz de 2 y cuyo ancho es 2. Esta A la estoy usando por ancho, que en este caso también coincide con la arista, pero es que esto es un largo. Voy a agregarle algo adicional acá. Largo del rectángulo y ancho del rectángulo. Entonces, procederíamos al cálculo, donde decimos que área del rectángulo es igual a, se ve muy feo esto, todo el resto gruesito y esto delgado. Área del rectángulo es igual a largo por ancho, es decir, el área del rectángulo estoy calculando el área de la región sombreada. El área sería 2 raíz de 2 por 2, es decir, el área del rectángulo es 4 raíz de 2 centímetros cuadrados. ¿Qué acabamos de calcular? El área de esta figurita, esta figurita, ese es un rectángulo que fue el que acabamos de mostrarles. Le mostramos ese rectángulo. También valga aquí una aclaración, nada más para que tomemos en cuenta que si a este rectángulo lo dividimos en 2, entonces voy a apartar momentáneamente esto. Si a ese rectángulo lo dividimos en 2, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto es A, este es A raíz de 2 y este es A raíz de 3, que fue el triángulo que vimos al principio de la explicación. Eso es el Pitágoras normal aplicado en un rectángulo, ¿verdad? Pero bueno, voy a quitar eso de ahí porque en realidad no corresponde a nuestra pregunta. Y pondré nuevamente esto acá. Luego entonces, ahora dice que hay que calcular la diagonal del cubo. Eso lo haré en la siguiente página. Nada más vamos a tener en cuenta que que la arista es 2. Entonces la arista es 2. La arista vale 2. Y voy a calcular la diagonal del cubo. La diagonal del cubo es justamente lo que acabo de mencionarles. Ese cemento que va, digamos, como acá. Esa es la diagonal del cubo. Y la diagonal del cubo siempre va a ser arista raíz de 3. Es decir, en este caso la diagonal del cubo sería 2 raíz de 3 centímetros. Aquí no hay mucho que decir. Es simplemente la fórmula. Me devuelvo un momento para ver qué más se pide. El área de la región sombreada, se pide el área del cubo. Bueno, el cubo está formado por 6 cuadrados. Entonces, el área del cubo es igual a 6 veces
el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es lado a la 2, pero en este caso el lado es la arista, o sea, 6a a la 2. Entonces sería 6 por, pero a vale 2. Ese 2, uno lo puede encerrar entre paréntesis si gusta. A veces no es necesario, como aquí no es necesario porque el 2 es un número entero. Pero si el 2 fuera una fracción, o sea, perdón, si la arista fuera una fracción o una raíz principalmente, qué sé yo, por ejemplo, 5 raíz de 2, una cosa así, entonces requeriría el paréntesis. Pero no está malo el paréntesis, ahí lo podemos dejar, así es que voy a dejarlo. Entonces esto sería 2 a la 2 es 4 y 6 por 4 es 24. O sea que el área del cubo sería 24 centímetros cuadrados. Ya con esto respondo todas las preguntas que era el área del cubo, la diagonal del cubo y el área de la región sombreada. Ajá, sería esta parte y esta otra y eso sería todo.